¿Alguna vez has visto a una niña gritar de dolor en medio de un mundo donde nadie parece escucharla? La música elegante del salón privado de la familia Valerio en Miami flotaba como una cortina invisible que separaba dos realidades opuestas. La de los poderosos que brindaban con copas de cristal y la de aquellos que ni siquiera eran vistos como parte del mismo mundo. Entre luces doradas, trajes impecables y conversaciones en voz baja sobre negocios que movían millones de dólares, nadie esperaba que una presencia tan pequeña pudiera romper la armonía de aquella noche. Amara Johnson, una niña afroamericana de apenas 7 años, apareció corriendo desde el pasillo de servicio, con los ojos abiertos por el miedo y la piel marcada por una quemadura reciente en su mano derecha, mientras repetía entre sollozos: «Me quemó, me quemó». Su voz no encajaba en aquel lugar donde todo estaba cuidadosamente controlado, donde incluso las emociones parecían tener permiso previo para existir. Nadie se movió de inmediato. Algunos invitados simplemente la miraron como si fuera un error en el escenario, algo que no debía estar allí. Otros bajaron la mirada, fingiendo que no habían visto nada. En el centro del salón, sentado con una calma casi inquietante, estaba Dante Valerio, el jefe de la mafia latino de Miami, un hombre cuya sola presencia parecía inclinar el aire a su alrededor. Su traje negro perfectamente ajustado, su piel ligeramente bronceada y sus ojos profundos observaban la escena sin reacción visible, como si el tiempo se hubiera detenido solo para él. Sin embargo, había algo en su silencio que pesaba más que cualquier grito. A su lado, la élite reunida seguía conversando, ignorando el caos emocional de la niña, como si su dolor fuera un ruido lejano sin importancia. Nadie sabía quién era Amara en realidad, ni por qué había entrado en ese lugar restringido, pero su desesperación era demasiado real como para ser ignorada. A lo lejos, un guardia dio un paso hacia ella, no con intención de ayudar, sino de contener lo que consideraba una interrupción. Fue en ese instante cuando el ambiente cambió ligeramente, como si algo invisible hubiera tensado aún más el aire. ¿Dante? Valerio giró apenas su mirada hacia la niña, no con prisa, no con alarma, sino con una atención silenciosa que hacía que incluso los más poderosos bajaran la voz a su alrededor. Nadie sabía que ese simple gesto marcaría el inicio de algo mucho más grande de lo que cualquiera en esa sala podía imaginar. Porque en ese mundo de poder absoluto, una niña pequeña acababa de convertirse en algo que nadie había previsto, una grieta en el orden perfecto de los hombres que creían controlar todo. ¿Qué tipo de mundo permite que una niña de 7 años sea ignorada mientras camina llorando en medio de un salón lleno de personas que tienen todo bajo control? En el corazón de Miami, donde las luces nunca descansan y el dinero habla más fuerte que cualquier voz, la familia Montoro había convertido aquel salón privado en un símbolo de poder absoluto dentro de la comunidad latina en Estados Unidos. Allí no existían las reglas comunes de la calle ni las normas de la gente común, existían solo jerarquías invisibles, decisiones silenciosas y miradas que podían cerrar acuerdos o destruir reputaciones en segundos. Dante Valerio, el jefe de la mafia latino, observaba ese mundo desde el centro de la sala sin necesidad de moverse. Su presencia no era ruidosa, pero era imposible de ignorar. Vestido con un traje oscuro perfectamente ajustado, con la piel ligeramente bronceada por el sol de Florida y una expresión que rara vez mostraba emoción, él representaba el equilibrio entre control absoluto y peligro contenido. A su alrededor, los invitados hablaban de negocios, alianzas y futuros acuerdos como si el mundo fuera una partida de ajedrez donde ellos siempre decidían las piezas. Pero ese equilibrio invisible comenzó a fracturarse cuando la pequeña Amara Johnson seguía de pie, temblando, con su mano herida apretada contra su pecho, sin que nadie realmente la ayudara. Algunos empleados del lugar intentaban guiarla hacia la salida, no por compasión, sino por incomodidad, como si su dolor fuera una interrupción en una noche demasiado costosa para ser alterada. En una esquina del salón, Isabela Montoro, prometida de Dante, observaba la escena con una calma fría, como si evaluara un problema menor. Dentro de una estructura mucho más importante. Su elegancia era impecable, su postura perfecta, pero sus ojos no mostraban empatía, solo control. Nadie en ese lugar parecía dispuesto a detenerse realmente a mirar a la niña, como si su existencia fuera demasiado pequeña para alterar la magnitud de aquel mundo. Sin embargo, Dante Valerio seguía observando. No intervenía, no hablaba, pero su mirada había cambiado ligeramente, como si algo dentro de él hubiera comenzado a registrar detalles que otros ignoraban. La forma en que la niña respiraba con dificultad, el modo en que sus dedos temblaban,
La manera en que sus ojos buscaban ayuda sin encontrarla. En ese espacio donde el poder parecía absoluto, la realidad comenzaba a mostrar sus grietas más silenciosas. Amara no pertenecía a ese mundo, pero tampoco parecía dispuesta a desaparecer de él. Y en medio de esa tensión invisible, algo comenzaba a cambiar en la percepción de Dante Valerio, aunque nadie aún podía entender qué era exactamente lo que estaba despertando en él. ¿Qué ocurre cuando el hombre más temido de toda la comunidad latina en Miami decide observar en silencio en lugar de actuar? En el centro de aquel salón privado donde las decisiones podían cambiar el destino de familias enteras, Dante Valerio permanecía sentado con una calma que confundía a todos los presentes. Para la mayoría de los invitados, él era simplemente el jefe de la mafia latino más influyente de la región, un hombre cuya sola firma podía cerrar acuerdos millonarios o detener conflictos entre territorios sin necesidad de levantar la voz. Su reputación se había construido sobre disciplina, control absoluto y una capacidad casi inhumana para no mostrar debilidad, incluso en los momentos más tensos. Sin embargo, esa noche había algo diferente en su mirada, algo que no encajaba con la imagen fría que todos conocían. Mientras la música elegante seguía flotando en el aire y las conversaciones continuaban como si nada hubiera ocurrido, Dante Valerio mantenía sus ojos fijos en la pequeña Amara Johnson, la niña afroamericana que seguía de pie en medio del salón, aún temblando con su mano herida. Nadie en la sala parecía dispuesto a reconocer completamente su presencia, como si verla demasiado tiempo fuera una violación de las reglas invisibles de aquel mundo. A su lado, Isabela Montoro observaba la situación con una expresión perfectamente controlada, propia de alguien acostumbrada a manipular cada detalle a su favor dentro de la alta sociedad latina en Estados Unidos. Ella era elegante, segura y acostumbrada a que su palabra tuviera peso incluso en los círculos más exclusivos, pero incluso ella percibía que la atención de Dante comenzaba a desviarse hacia algo que no estaba previsto en su plan cuidadosamente construido. Amara, en contraste, no entendía nada de jerarquías, alianzas o poder, solo sentía el dolor en su mano y la necesidad urgente de ser escuchada. Su presencia en ese lugar no era un símbolo de rebeldía ni de estrategia, sino de pura vulnerabilidad humana en un entorno que no estaba diseñado para la fragilidad. Dante Valerio, por primera vez en mucho tiempo, no reaccionaba como un líder que impone orden, sino como un observador que intenta descifrar una realidad que no encaja con sus reglas internas. Sus ojos seguían cada pequeño movimiento de la niña, desde la forma en que intentaba ocultar su dolor hasta la manera en que buscaba instintivamente una mirada que le diera seguridad. Y aunque nadie en la sala lo decía en voz alta, todos podían sentir que algo estaba cambiando en la atmósfera. No era un cambio visible, ni una orden pronunciada, sino una tensión silenciosa que comenzaba a envolver el ambiente como si el equilibrio de poder estuviera a punto de inclinarse hacia una dirección inesperada. En ese instante, el mundo de Dante Valerio, construido sobre control y distancia emocional, comenzaba a mostrar su primera fisura frente a una realidad que no podía ser ignorada, la presencia de una niña que no entendía el poder, pero que sin saberlo estaba empezando a desafiarlo. ¿Cuánto tiempo puede un hombre como Dante Valerio ignorar una verdad que está justo frente a sus ojos sin que esa verdad empiece a romperlo por dentro? En el silencio elegante del salón privado en Miami, donde la familia Montoro había reunido a la élite de la comunidad latina en Estados Unidos, el ambiente seguía lleno de conversaciones superficiales, risas controladas y copas que chocaban suavemente como si nada fuera capaz de alterar aquella noche cuidadosamente construida. Sin embargo, en el centro de todo, Dante Valerio ya no estaba realmente dentro de la conversación. Su atención se había desplazado por completo hacia la pequeña Amara Johnson, la niña afroamericana que permanecía de pie con su mano herida temblando, ignorada por la mayoría como si fuera una sombra fuera de lugar. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sentían que algo estaba cambiando en la forma en que el jefe de la mafia latino observaba la escena. Dante Valerio, conocido por su control absoluto y su capacidad para tomar decisiones sin titubear, ahora parecía inmóvil no por indiferencia, sino por una atención profunda que pocos habían visto antes. Sus ojos seguían cada microdetalle de la niña, la forma en que apretaba su brazo, la manera en que trataba de no llorar demasiado fuerte, como si incluso su dolor estuviera condicionado por el miedo a ser ignorada aún más. Isabela Montoro, a su lado, comenzó a notar ese cambio sutil pero inquietante. Ella, acostumbrada a tener la atención de Dante incluso en los momentos más importantes, sintió por primera vez que no era el centro de su mundo en ese instante. Su expresión seguía siendo perfecta,
pero su mirada empezaba a endurecerse, como si intentara recuperar un control que se le estaba escapando lentamente. Nadie en el salón entendía lo que estaba ocurriendo dentro de Dante Valerio, pero algo en su interior comenzaba a moverse, no como una decisión inmediata, sino como una grieta silenciosa en una estructura que siempre había creído inquebrantable. Amara dio un pequeño paso hacia atrás, asustada por la cantidad de ojos que aún la evitaban o la juzgaban sin decir palabra. Su presencia allí seguía siendo vista como un error, un accidente incómodo dentro de un mundo que no tenía espacio para la fragilidad. Pero Dante no apartó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba evaluando poder, ni estrategia, ni amenazas. Estaba viendo algo mucho más simple y mucho más peligroso para alguien como él, una verdad humana que no podía ser ignorada. Salón seguía intacto en apariencia, pero bajo esa superficie perfecta, el equilibrio comenzaba a inclinarse hacia un punto desconocido, como si la sola existencia de una niña pequeña estuviera comenzando a alterar las reglas invisibles de todo lo que él había construido. ¿En qué momento exacto un hombre como Dante Valerio deja de ser solo un jefe de la mafia y comienza a convertirse en alguien incapaz de ignorar lo que siente? En el salón privado de Miami, donde la élite latina en Estados Unidos continuaba celebrando entre copas de cristal, perfumes caros y conversaciones que parecían no tener fin, el aire había comenzado a sentirse diferente, como si algo invisible hubiera cambiado la gravedad del lugar. Dante Valerio seguía sentado, pero ya no era el mismo observador frío de antes. Su mirada, antes calculadora y distante, ahora estaba completamente fija en la pequeña Amara Johnson, la niña afroamericana que seguía en el centro del salón con su mano herida y su cuerpo temblando por el dolor y el miedo acumulado. Nadie en la sala parecía dispuesto a asumir la responsabilidad de lo que estaba ocurriendo. Para muchos invitados, ella seguía siendo un error incómodo, una interrupción en un mundo que no aceptaba debilidades ni distracciones. Sin embargo, Dante no apartaba la mirada. Isabela Montoro, sentada a su lado, comenzó a percibir algo que no estaba en los planes de aquella noche. Estaba acostumbrada a la atención total de Dante Valerio, a ser el punto fijo de su presencia en cada evento importante dentro de la comunidad latina de alto nivel en Miami. Pero en ese instante, esa certeza se estaba desmoronando lentamente. La forma en que Dante miraba a la niña no era la de un líder evaluando un problema, sino la de alguien que empezaba a ver una realidad que no encajaba con su mundo. Amara dio un pequeño paso hacia atrás, sintiendo que el peso de las miradas la empujaba sin necesidad de palabras. Su respiración era irregular, y su mano herida seguía temblando, pero lo que más la afectaba no era el dolor físico, sino la sensación de no pertenecer a ningún lugar dentro de aquella sala llena de poder. Dante Valerio finalmente se puso de pie. El movimiento fue lento, pero suficiente para cambiar por completo la energía del ambiente. Las conversaciones bajaron de volumen sin que nadie lo ordenara. No era una orden explícita, pero su presencia hacía que todo el salón reaccionara instintivamente. Caminó unos pasos hacia adelante, sin prisa, sin mostrar emoción evidente, pero con una atención absoluta hacia la niña. Cada persona en la sala comenzó a notar el cambio, aunque nadie se atrevía a interpretarlo en voz alta. Isabela Montoro observaba en silencio, con una tensión creciente en su postura perfecta, como si por primera vez no supiera exactamente hacia dónde se dirigía la situación. Dante Valerio se detuvo a una distancia corta de Amara, lo suficientemente cerca para verla claramente, lo suficientemente lejos para no invadirla. En ese instante, el poder en la sala dejó de pertenecer a la elegancia, a las alianzas o a los títulos. Se concentró únicamente en una sola decisión silenciosa. Y aunque nadie aún sabía qué iba a hacer el jefe de la mafia latino de Miami, todos podían sentir que el equilibrio de aquella noche ya no era el mismo que hacía apenas unos minutos. ¿Qué cambia primero cuando un hombre como Dante Valerio decide dejar de observar y comienza a actuar? ¿El mundo exterior o el caos dentro de su propia mente? En el salón privado de la familia Montoro en Miami, donde la comunidad latina de alto nivel en Estados Unidos seguía reunida bajo luces cálidas y conversaciones controladas, el tiempo parecía haberse detenido en un punto imposible. Dante Valerio, el jefe de la mafia latino conocido por su sangre fría y su dominio absoluto en cada situación, permanecía ahora de pie frente a algo que no encajaba con su mundo, la pequeña Amara Johnson, una niña afroamericana de apenas 7 años que sostenía su brazo herido con una fuerza que no correspondía a su edad. El silencio en la sala no era completo, pero sí extraño, como si todos hubieran entendido sin palabras que algo importante estaba ocurriendo,
aunque ninguno supiera exactamente qué era. Dante no había hablado todavía, pero su sola cercanía ya había alterado la dinámica del lugar. Isabela Montoro, observando desde unos pasos atrás, sintió por primera vez una incomodidad que no podía controlar. No era celos visibles ni una reacción directa, sino algo más profundo, la percepción de que Dante ya no respondía al entorno como siempre lo había hecho. Amara levantó la mirada lentamente hacia el hombre frente a ella, sin entender su identidad, solo sintiendo que no la estaba ignorando como los demás. Sus ojos, grandes y llenos de miedo, buscaban una respuesta que nadie en ese salón le había dado desde que entró. Dante Valerio bajó ligeramente la mirada hacia su mano herida. No había gesto dramático, no había reacción exagerada, solo una observación silenciosa que parecía pesar más que cualquier palabra. En ese instante, la percepción de poder en la sala comenzó a fragmentarse. Aquellos que antes dominaban la conversación ahora guardaban silencio, esperando sin saber qué esperar. Dante extendió lentamente la mano hacia uno de los guardias sin mirar atrás, haciendo un gesto mínimo pero claro. No era una orden agresiva, no era una amenaza visible, pero tenía el peso de una decisión irreversible. El guardia dudó un segundo antes de reaccionar, como si incluso él sintiera que el ambiente había cambiado. Isabela dio un pequeño paso adelante, intentando recuperar el control de la situación con una presencia que siempre había funcionado en otros contextos, pero esta vez no obtuvo ninguna respuesta inmediata de Dante. Su atención seguía completamente centrada en la niña. Amara dio un pequeño movimiento hacia atrás, no por desconfianza hacia él, sino por la confusión de ser vista de una forma que nunca había experimentado. En su mundo, la invisibilidad era normal, ser observada con atención era algo desconocido. Dante Valerio finalmente habló, no con tono elevado, sino con una voz firme que hizo que incluso las conversaciones más lejanas se detuvieran por completo. Y en ese momento, sin necesidad de explicaciones largas ni gestos dramáticos, toda la sala entendió algo esencial: el equilibrio de poder ya no estaba definido por la riqueza, los títulos o los acuerdos firmados, sino por la decisión silenciosa de un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, estaba mirando a alguien que el mundo había decidido ignorar. ¿Qué sucede cuando la verdad que todos intentaron ocultar finalmente aparece frente al hombre que tiene el poder de destruirlo? ¿Todo con solo una decisión? En el salón privado de la familia Montoro en Miami, donde la comunidad latina en Estados Unidos seguía reunida bajo un ambiente de lujo cuidadosamente mantenido, el aire ya no se sentía como una celebración, sino como una espera tensa de algo inevitable. Dante Valerio, el jefe de la mafia latino, permanecía de pie frente a la pequeña Amara Johnson, la niña afroamericana de 7 años que aún sostenía su brazo herido con una mezcla de dolor y confusión. Su presencia había transformado por completo la dinámica del lugar, no por violencia ni por amenazas explícitas, sino por el simple hecho de estar observando algo que los demás habían decidido ignorar. Nadie en la sala se atrevía a hablar con normalidad. Incluso Isabela Montoro, que siempre había dominado cada espacio en el que entraba, ahora sentía que su influencia se deslizaba lentamente fuera de su control. Ella observaba a Dante con una tensión creciente, intentando anticipar su reacción, pero por primera vez no podía leerlo. Amara, en cambio, solo veía a un hombre alto, de piel ligeramente bronceada y mirada profunda, que no la estaba rechazando como los demás. Ese detalle, tan simple y al mismo tiempo tan extraño para ella, era suficiente para hacerla dudar de todo lo que había sentido desde que entró en aquel lugar. Dante Valerio finalmente inclinó la cabeza ligeramente, no como un gesto de autoridad, sino como una forma de observar mejor la herida en la mano de la niña. Ese pequeño movimiento fue suficiente para que la atmósfera cambiara nuevamente. Los invitados que antes susurraban ahora guardaban silencio absoluto, conscientes de que cualquier reacción en ese momento podía tener un peso mayor del que imaginaban. Uno de los guardias dio un paso adelante, pero se detuvo casi de inmediato al notar que Dante no lo había llamado aún. Era como si el poder habitual que rodeaba al jefe de la mafia latino hubiera sido reemplazado por algo más silencioso pero igual de dominante: atención absoluta. Isabela dio un paso más, intentando intervenir con una frase cuidadosamente elegida, pero su voz nunca llegó a romper el silencio. Dante levantó apenas una mano, no como una orden agresiva, sino como una señal clara de que todo debía detenerse. Y en ese instante, algo en la estructura invisible del lugar comenzó a romperse. No había gritos ni confrontaciones directas,
pero sí una sensación creciente de que la realidad estaba cambiando su centro de gravedad. Amara retrocedió un poco, no por miedo hacia Dante, sino por la incomodidad de ser vista con tanta atención después de tanto tiempo siendo ignorada. Dante Valerio dio un paso más hacia ella, reduciendo la distancia sin invadirla, y por primera vez su voz rompió el silencio del salón. No fue una voz alta ni amenazante, sino firme, clara, imposible de ignorar. Y en ese momento, todos los presentes entendieron que lo que estaba ocurriendo ya no era un evento social ni un malentendido pasajero, sino el inicio de una decisión que podría cambiar por completo el equilibrio de poder dentro de su mundo.